Digital Sonda. Make it easy. Mesa Central. Esta es la música característica del Rat Pack. Nuestra mesa de editoras es una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Y el futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Angélica Bulnes, nuevamente en el estudio. ¿De qué vamos a hablar hoy, Coneja? Buenos días otra vez. Me fui de Chile. Por hoy. En el Así Rat como Pack. Copenhague Vigi. Sí. Bueno, están pasando algunas cosas fuera de Chile. Sí, en algunas partes. ¿Por cuestión de impuestos? ¿Tú fuiste a Chile? Claro. Ya, Y me fui a Argentina. Ya. Por eso. Okay, por eso mismo, ya. Ya, Argentina, donde fue un día sumamente intenso, del cual el presidente de ese país, Javier Milei, logró salir bien, pero en un ambiente que ha estado tan tenso en la calle como en los pasillos del poder. Imagínense ustedes que hasta casi hacen llorar al economista José Luis Daza, el viceministro de Economía del gobierno de ese país. Vaya, Así están las cosas. vaya. Pablo Comandari, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Puede un proyecto eléctrico convivir con la actividad astronómica? Vamos a hablar de la guerra que mantiene enfrascados a AES Andes y a ESO, el Observatorio Europeo Austral, que es dueño de Paranal, con posiciones bien llamativas de icónicos personajes del mundo ambiental y del sector privado, que parecen estar ahora en las veredas totalmente puestas sobre esta iniciativa de hidrógeno verde. Vaya paradoja, la contaminación lumínica y ese proyecto de 10.000 millones de dólares de AES Andes. Pero partamos para Argentina. ¿Qué pasó en estos últimos 2 días y por qué casi llora José Luis Daza? Ya, mira, las últimas semanas no han sido tan fáciles para el presidente de Argentina y su gobierno libertario. Como que se acabó la luna de miel, ¿no? Sí, Definitivamente. sí, que lo duró harto. Sí. O sea, ya. El escándalo de Libra, la criptomoneda que promocionó Javier Milei con tanto entusiasmo a mediados de febrero y resultó ser una estafa, afectó su reputación. Sin ir más lejos, el martes se presentó una demanda colectiva en Nueva York en la que, si bien él no aparece como acusado, sí es nombrado varias veces. O sea, aparece varias veces como parte de este caso. Y eso afuera de Argentina, porque a nivel interno, lo que dicen los analistas es que es la principal causa que se le atribuye a la reciente caída que ha tenido Javier Milei en las encuestas. Hay distintas encuestas, sigue teniendo bastante buenos números, o sea, sigue teniendo un respaldo por sobre el 40%, que en estos tiempos, más de un año gobernando. Pero su imagen negativa ha crecido y por primera vez es superior a la positiva. 52-48 según algunas encuestas. Y para alguien que está empujando medidas tan drásticas como está empujando Milei, contar con el respaldo popular es muy importante, pues si no se le puede desordenar el país. Ya. Se suma a eso que los inversionistas y los analistas han estado bien nerviosos los últimos días por el futuro de la economía del país, mientras que en el mundo político se hacen preguntas sobre si no está perdiendo, no podría estar empezando a perder el control de la calle, que ha sido uno de los grandes como activos del gobierno de Javier Milei, porque todos predecían que se le iba a desordenar la calle, que iba a haber irrupciones, y la verdad es que ha estado, salvo algunas, bastante tranquilo, claro, o había estado hasta febrero. Había ¿ya? más piquete en la era acá. Exactamente. Ya, por eso ayer era un día importante para el gobierno. En el Congreso enfrentaba una sesión clave para lograr dar señales de estabilidad económica y en la calle tenía el llamado a una manifestación masiva. En respuesta, entonces, ayer Buenos Aires amaneció pero muy resguardado en términos policiales, lleno de efectivos, con calles y edificios como la Casa Rosada reforzados, pero además con un diseño de corte de calle y acordonamiento para evitar que las fuerzas policiales y los manifestantes como que se encontraran, como que tuvieran el menor contacto posible. Quienes viajaban ayer en metro, en tren, recibían mensajes en las pantallas o en altavoces que repetían: protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Mientras que esto es como en altavoces igual, es como, yo no sé si los argentinos están acostumbrados a eso, pero yo lo encuentro como un poco intimidante. Como distópico. Sí. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuiteaba: alterar el orden público y la vía democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las fuerzas actuarán. Ustedes saben que los jubilados han sido uno de los sectores más castigados por el plan de estrechez fiscal que ha impulsado la administración argentina, y representantes de ellos protestan todos los miércoles cerca del Congreso por su situación.
Protestan frente al Congreso. Esto pasa todos los miércoles o casi todos los miércoles. Sin embargo, la semana pasada se plegaron a los jubilados hinchas del fútbol y llegaron las barras bravas. Aparentemente la idea nació en el Club Chacarita, en el Club de Fútbol Chacarita Junior, que quiso salir a defender a un pensionado del equipo, un jubilado, que había sido gaseado en una concentración anterior. Ya. Y entonces salieron a defenderlo y se sumaron más equipos y llegaron los sectores más radicales, de tal modo que supimos, el miércoles pasado esto terminó con piedras, la policía disparando balines, los manifestantes atacando y recibiendo bombas lacrimógenas, una de las cuales fue a dar la cabeza a un fotógrafo, Pablo Grillo, que quedó grave y sigue internado desde el miércoles pasado. Grave, Claro, grave. cuestiones como esa no las habíamos visto hasta ahora. No había pasado. Y fue bien violento todo lo que Perdona, pasó. eso pasó hace 2 días, el martes. No, La eso semana pasó el pasada. miércoles Ya, pasado. El ya, miércoles perfecto, cuando salieron ya. los jubilados y esta vez salieron acompañados y llegaron las barras bravas. Con Chacarita Juniors. Claro, y además, bueno, y entonces el gobierno no retrocedió y dijo que la marcha de la semana pasada había sido un intento de golpe de Estado. Bueno, ¿para qué moderar el andar lenguaje? con chicas, claro. Que había estado organizado por patotas, barras bravas, agrupaciones de izquierda y el kirchnerismo. ¿Ya? Porque muchos piensan que detrás de los jubilados, con una causa como legítima y además súper importante en Argentina, porque además la han pasado muy mal. O sea, las Sí, pensiones, producto de la inflación, esto que hablan de la licuación de las pensiones, que no se han ajustado, la verdad es que se han reducido mucho. Pero además muchos utilizan a los jubilados para esconderse otros sectores como detrás de esta causa. Bueno, ayer estaban convocados a volver a salir a las calles los jubilados, las barras, los sindicatos, los empleados estatales y cualquiera que se sintiera amenazado por la motosierra de Milei, por lo que el gobierno se preparó y había enormes interrogantes sobre cómo iba a terminar el día. Y en este contexto, el lugar más custodiado y blindado de todo era el Congreso, porque ahí era como la convocatoria, pero además porque adentro había una sesión clave y las cosas estaban igual de calientes que afuera. ¿Por qué? Porque los diputados tenían que votar un decreto de necesidad y urgencia que habilita al gobierno a cerrar un nuevo trato con el Fondo Monetario Internacional. Ya. ¿Ya? Hay que recordar que todas las primeras políticas de Milei pasaban Por decreto, por estos de decretos. necesidad y urgencia. Ya, claro. y esto mismo, muchos creen que era materia de ley, No de decreto. no de decreto, pero para no tener que pasar por el Senado, como hubiera exigido una ley, donde le cuesta al oficialismo más todavía conseguir mayoría, entonces lo hace por decreto. Porque por decreto, para que se apruebe el decreto, tiene que aprobarse en una de las dos cámaras, porque para que se rechace tiene que rechazarse en las dos. Entonces basta Ya. que pase por una Y para que quede para aprobado. Entonces con eso, el diputado le va mejor, se salta al Senado. Ya, y el gobierno necesita aprobar esto rápido, uno para cerrar el acuerdo con Washington, o sea, con el FMI primero, y dos, para dar una señal de que al mercado, que sigue teniendo dudas sobre cómo va a ser la situación en Argentina y que está muy nerviosa en el último tiempo porque se ha hablado de que se podría levantar el cepo, y entonces a raíz de este acuerdo, pero O sea, de hecho, Milei dijo que lo iba a levantar claro, a principios entonces, del 2026. y entonces eso digamos. empieza a producir, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser? Pero además también hay nerviosismo porque los detalles de ese acuerdo con el FMI no se conocen, no están los detalles. Ah. Es como un acuerdo, como están las líneas gruesas. Entonces, lo poco que se sabe del acuerdo es que implica recursos, el monto no se especifica y que serán reembolsados en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y 6 meses. Y que esos recursos, entre otras cosas, se van a usar para pagar las deudas que tiene el Estado con el Banco Central y aumentar así la reserva del Banco Central, que es una de las cosas que inquieta a los inversionistas. Entonces, en ese contexto, la oposición y no solamente la oposición, sino que potenciales aliados de Milei tenían muchas dudas sobre aprobar este decreto. Uno, por el mecanismo, porque no es legítimo, y dos, porque no se conocen los detalles ni está del todo claro su alcance. Dándole una carta blanca. Claro, y con cheque los en blanco al ánimos presidente. está muy caldeado en el Congreso argentino. La semana pasada en la discusión de estas y otras cosas habían terminado como prácticamente a patadas en algunos momentos. Entonces, la situación sacó gritos, ofensas y hasta casi lágrimas. Y al que de verdad se le aguaron los ojos en todo este contexto fue el economista chileno-argentino José Luis Daza. A ver. El viceministro de Economía de la Nación Argentina, el mismo que en enero, ¿se acuerdan que cuando se aprobó la reforma de pensiones dijo que todos los pares
todos los economistas chilenos no saben nada de finanzas. En Chile no hay economistas que sepan de finanzas. Después se retractó, pidió disculpas, hay que decirlo. Sí. Pero en ese momento dijo, no cayó muy bien por Ningún aquí. economista en Chile sabe de finanzas, si no Sí. se darían cuenta de la estupidez que están haciendo. No, una cosa, del mamarracho que están aprobando. No sé si- Ya, bueno, ese economista, viceministro de Economía de la Nación Argentina, estuvo el martes en el Congreso de ese país llamando a votar a favor de este decreto y explicando a los diputados sus alcances. Y ahí es cuando se emocionó, porque según me cuentan, a él y al resto de la autoridad del gobierno, además que estaban enfurecidos los diputados porque no había ido Luis Caputo, entonces dice, mandó como a la segunda línea, ya, lo estuvieron esperando varias horas, lo hicieron Eso le duele esperar. más. o sea, que No, le- imagínate, él en la segunda línea. Claro, claro. Entonces lo hicieron esperar. Y finalmente les dijeron, cuando entraron, como que hubo insultos, una serie de cosas. Entonces cuando finalmente empieza a hablar, dice, mucha gente, como bien emocionado, dice, mucha gente dijo todo tipo de insultos, improperios personales y salieron corriendo, porque además cuando llegaron se fueron, se escaparon. Agarramos un país que estaba al borde de una crisis muy grande. No es un cliché político. Poco a poco fuimos desarmando las fuentes de crisis, el déficit fiscal, los pasivos remunerados, el exceso monetario. Nos queda una sola vulnerabilidad para poder levantar el cepo. Dice, esa vulnerabilidad es tener un banco central solvente. Ya que es lo que, por eso dicen, hay que aprobar este decreto. Es cierto que en algún momento pensamos que había que disolver el Banco Central, pero ahora nos Eso, arrepentimos. este gobierno llegó diciendo que el Banco Central había No- que no servía terminarlo para y nada. ahora hay un cambio, tiene que ser solvente, Exacto. necesita plata para que le paguen las deudas. Bueno, eso fue el martes porque el miércoles empezó con la filtración en el programa Argenzuela, tiene un programa que se llama Argenzuela, de unos supuestos mensajes del presidente de la Cámara. Ya también se filtran ¿Ya? incluso del presidente de la Cámara, Martín WhatsApp, Menem. ¿ya? Claro, en que le pedía a todos sus pares del partido de Milei que en la sesión gritaran, interrumpieran, que hicieran un quilombo. Dice, es la sesión más importante de los últimos 20 años, dientes apretados en todo momento, no bajemos la guardia. Él no ha reconocido que estos mensajes eran de él, algunos dicen que son de inteligencia artificial, que están editados, pero verdadero o falsa, la orden se cumplió porque fue efectivamente la sesión un quilombo. Había hasta una diputada que interpelaba al presidente de la Cámara ¿Ya? con un megáfono en medio de la sesión. O sea, ellos también tienen lo suyo, hay que decirlo. Bueno, No han llegado a tirar gas lacrimógeno como en Hungría Claro. y en Rumania, como- claro, que es lo que es la moda de Europa del Este. pero con todo el decreto finalmente se aprobó, 129 votos positivos, 108 en contra, 6 abstenciones. Ah, se aprobó. Se aprobó y entonces O sea, con las esto lágrimas dieron fruto. Claro. todo dio. O sea, le dieron, entre comillas, triple libre, un poco. Y el quilombo parece que también, y entonces ahora puede seguir negociando. Esto debería verse en abril. Y en cuanto a la manifestación, fue una manifestación masiva, pero pacífica. No se vieron las escenas de violencia de la semana pasada. Funcionó el plan de Patricia Bullrich, que en este momento es más odiada por los sectores de izquierda y progresistas que el propio Milei. Pero como que este plan de que como que no se encontraran tanto, funcionó. Logramos el orden en las calles, el control de la calle, que es algo que los argentinos admiran mucho de nuestro gobierno, dijo Patricia Bullrich. Ahora la amenazan con un paro. Pero Milei la verdad es que cerró el día con un vía a la libertad carajo, aunque tiene que cerrar su acuerdo con el FMI y ver que no las calles sigan tranquilas. Claro, como Milei hace como que no le entran balas, pero el baño de humildad es importante. Dos cosas. Uno, Martín Menem no es hijo de Carlos Menem, es hijo de Eduardo Menem, que Claro, o sea, es sobrino, es sobrino. De Carlos Menem. Y dos, ¿cuánto se va a demorar alguien en llevar un megáfono a la Cámara de Diputados? Tal vez no lo deberíamos haber contado. No deberíamos haber Era como un contado, sí, megafonito. siempre se Digo, iba a para saber. que no se entusiasmen tanto. Era chiquitito igual. Vaya. Ya. Paula Comandari, la contaminación lumínica AES Andes y eso. Vamos por las siglas, vamos por el proyecto, vamos. Bueno, justo en un momento en que Chile necesita inversión y poco después de que la empresa AES Andes presentara este estudio al sistema de evaluación de impacto ambiental, fue en diciembre pasado, bueno, surgió esta gran batalla que hoy involucra también al gobierno, que frente a la espada y la pared, esto de que igual está muy cuestionado por el tema de la permisología, bueno, ha señalado por todos lados que lo que está buscando es que convivan la actividad económica y la científica. Para contarles un poquitito de este proyecto fue bautizado como INA, ha sido uno de largo aliento. 5 años lleva trabajando la compañía para generar la primera iniciativa a escala industrial de hidrógeno verde y de amoníaco verde en Chile.
Y como decías tú al principio, Iván, involucra ni más ni menos que una inversión de $10.000 millones, según lo que informó la empresa ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso SEA, que ha recibido observaciones de los distintos servicios, como ocurre con cualquier proyecto de inversión, y que tiene que generar ahora el famoso IXARA. En el fondo junta todos los informes de los distintos servicios y consolida esta información. Yo creo que el problema de la burocracia son tantas siglas. Sí, porque yo la también gente encuentro que no se ni entiende. los funcionarios entienden las ¿Cómo siglas. se llama lo que dijiste? IXARA. Ah, no sabía, no conocía Sí. el término. Se llama informe de... No, No, increíble. y todo es como bien rimbombante, así es que Vertebrado, invertebrado. Ya. ya, IXARA, dejémoslo IXARA, así, dejémoslo en IXARA. y la adenda es la que tiene que Incorporémoslo. contestar la compañía. Ya, bueno, pero recibe toda esta información consolidada de todas partes y después tiene, que es el 24 de marzo, que es muy importante ese día, que es el momento en que la compañía además debe contestar punto por punto cada uno de los requerimientos. Pero el 24 de marzo del lunes. Sí, no queda nada, Ya. queda poquitito. Bueno, se supone que estamos como les estoy contando en el inicio del proceso de evaluación, pero la resistencia se ha hecho patente a través del Observatorio Europeo Austral, famoso ESO, rápidamente, pese a que en el camino haya habido, bueno, participación ciudadana, por supuesto, y varias reuniones con el propio organismo científico. O sea, veía un poco el cronograma de todo lo que se ha hecho y claro, hay mucha reunión entre la empresa y esta organización científica, por supuesto, Ya. dueño de 3 telescopios en Paranal. Ahora, no es fácil competir. Increíble cómo se han movilizado los astrónomos. Es que es Sí, bien impresionante. impactante sí. la campaña que han realizado a partir de enero pasado. Y como me decía... Lo que demuestra que los astrónomos saben de política. Ya, perdón. Harto. Saben harto de política, se mueven bien. Hablaba con una persona que conoce mucho de estos temas y me decía, claro, no es tan fácil competirle en la batalla comunicacional a una institución a cargo de estudiar el universo. En un punto. Un punto súper importante. Y me comenta que la compañía lo que ha intentado, al menos en este proceso, es cumplir con la ley. O sea, básicamente están en el inicio de, el proceso de evaluación. Sobre todo con la norma lumínica, que además Chile antes no tenía norma lumínica. Recién el año pasado se hizo una ley especial y lo que me dicen es que es una de las más exigentes del mundo, además. O sea, no es llegar e infringir esa ley. Ya. Algo que claramente rebaten en el bando más científico porque dicen que este gran proyecto, porque además es un gran proyecto, es un proyecto de gran envergadura, va a tener mucha luz y eso va a afectar la visión. Ahora, Luz y polvo en suspensión. Sí. exactamente. Un dato relevante. El SEA tenía hasta el 24 de febrero para terminar, ustedes ya se van a acordar de esto, anticipadamente con este proyecto por falta de información relevante, si hubiese tenido algún tipo de duda, como lo hizo de hecho con otro proyecto cercano, Con el de tal, ¿no? con el de Paposo, Eso, paposo. con el de Paposo de Colbún, Claro. que en el fondo estaban en ¿Te en acuerdas pleno que fue un proceso. escándalo el año pasado? Exacto, diría ¿No? Sí, que este año. Yo creo que fue. No, fue el No, año pasado. Como Fines del año septiembre, pasado, fines del octubre, año por ahí. pasado. Sí, fines del año pasado, tienes toda la razón. Estuvimos cacareando. Pero... Sí, harto rato 2 años. hablamos del tema porque además, claro, era muy llamativo porque también es un proyecto verde, etcétera, etcétera. Bueno, esto no ocurrió. El SEA dejó que el proyecto siga su proceso, a pesar de los ruidos que comenzaron a levantarse, como les digo, en enero pasado, cuando la comunidad científica indicó que este plan de AES debía correrse al menos 50 kilómetros. Incluso hablan de que el escenario ideal sería 100 kilómetros, para de esa manera no afectar la actividad y dejar ciegos a sus 3 telescopios, dicen ellos, producto precisamente de la contaminación lumínica. Bueno, en esa misma línea insisten hasta ahora, dicen, corran el proyecto, muevan el proyecto para que se pueda como convivir esta actividad científica con la actividad de inversión, con Como diría Jorge González, muevan las industrias. muevan las industrias, así es. Pero se encuentra con un problema básico, que es que la ley no lo permite. Supongamos que hay un acuerdo político y que la empresa hipotéticamente consigue esa autorización. Ya, pueden moverlo esta vez. ¿Ya? Hagamos la excepción. Muévanse. Muévanse. Bueno, lo que más me recalcan expertos del mundo eléctrico es que para una iniciativa como esta, $10.000 millones, 3.000 hectáreas, etcétera, los estudios
de flora y fauna que se han hecho, de hallazgos arqueológicos, etcétera. O sea, la empresa no podría ni siquiera moverse 10 metros. O sea, para que quede claro, este no es un problema de la legislación. Es un problema de que cuando tú haces una evaluación de impacto ambiental, Lo haces sobre un territorio acotado. súper específico, Claro. que tiene coordenadas específicas. Lo que me dicen varias personas cercanas a la empresa es que me comentan que, claro, eso no tuvo que hacer un proyecto de impacto ambiental. Igual ahí se tuvo que volar un pedazo de cerro, etcétera. Entonces, tampoco, según ellos entienden también lo que significaría correr, aunque fuera pocos metros, como les digo, Eran este otros proyecto. tiempos. Paranal se hizo en los 90. Yo creo Claro. que sí. Se O sea, inauguró como el 2000, o 99, sea, por ahí. no lo entienden los del Observatorio Europeo, tampoco lo entendemos nosotros. Sí, o sea, es bien difícil de entender, digamos. De por qué no se pueden mover. Exacto. Claro, yo en verdad tuve que preguntarle a muchas personas qué cambiaba si es que tú te movías, no dije 50 kilómetros, porque 50 kilómetros ya me parece bastante mayor. Pero 10 metros. Pero 10 metros, igual allí, imagínense si estamos hablando, no sé, en otros proyectos de las arañas y de los murciélagos. Bueno, se supone que toda esa flora y fauna va cambiando. Lo que tú puedas encontrar como hallazgo puede cambiar de un lugar a otro. Curiosamente hablaba con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, un férreo opositor de AES en varios de otros proyectos, y me decía que esta campaña ha sido completamente exagerada en contra de la firma. Dice que aquí existe una institucionalidad y que esta debe cumplirse, debe respetarse. Porque, claro, él dice, hoy es un proyecto de hidrógeno verde, pero mañana puede ser un estadio. Da lo mismo, lo que sea cercano a ese territorio. Entonces, lo que tiene que suceder en visión de Mena es que los procesos de evaluación sigan su curso sin presiones. Ahora, para muchos a esta altura, el hecho de que haya una presión ya es imposible sacarla. Es bien improbable, considerando además que la Seremi de Medio Ambiente en la región ya ha hecho varios reparos y que el Ministerio de Relaciones Exteriores le solicitó expresamente al Servicio de Evaluación Ambiental, al SEA de Antofagasta, considerar dentro de sus análisis del Claro, proyecto porque INA todos los tratados Eso es tan internacionales. llamativo que la Cancillería le mandó una carta al Servicio de Evaluación Ambiental para que, como a favor de eso. A favor de eso, porque dice que Chile tiene que respetar los acuerdos sobre cielos firmados con los dueños de este observatorio. No solo eso, recordemos que para evitar lo que dice Marcelo Mena respecto de que esto puede pasar después con un estadio, ¿no? El 40 de 50 senadores, o sea, Mandaron una carta 4/5 le mandaron un proyecto de acuerdo al presidente de la República para modificar un decreto supremo del Ministerio de Ciencia de modo de declarar zonas de exclusión de proyectos industriales toda la zona de los observatorios. Y ya tiene una zona de exclusión súper amplia, Paranal. Ojo, lo que pasa es que están pidiendo más zonas de Exacto, exclusión. porque no estaba previsto este tipo de afectación. Claro. Hay además, bueno, aparte de los parlamentarios, también varios representantes del mundo científico también han enviado cartas. Así es que, bueno, hay mucha presión al respecto. Ahora, en la otra vereda, es que esto me pareció también súper sorpresivo, un histórico del mundo eléctrico, Rodrigo Castillo, que hoy asesora a eso, insiste que este proyecto, donde está emplazado hoy, destruye la astronomía chilena. Así, literal. Dice que aquí están los 3 telescopios más importantes del planeta y que el plan de AES afecta la luz porque se instala una ciudad de 3.000 hectáreas a 5 kilómetros de uno de los telescopios. Uno, después del segundo telescopio está a 10 kilómetros y del tercero a 15. Ya, pero claro, hay afectación. Pero como vean, o sea, como uno puede ver, personajes que uno diría, oye, tendrían que estar completamente en contra de este proyecto, tipo Mena, dicen, a ver, espérate un poco, esperemos a ver cuál es la información que entrega la empresa. Y personajes muy afín al sector eléctrico están Es verdad, ahora están como cruzados. cruzados y apoyando a la institución científica. Dice Castillo que es un tema de sentido común, si bien varios del mundo eléctrico critican su posición porque consideran que AES ha hecho la pega. Incluso me comentaban que durante los últimos años, como les digo, sostuvieron innumerables reuniones con el mundo científico de eso. Incluso le pidieron a eso que ellos hicieran la norma lumínica. Y que solo en diciembre de 2024, o sea, hace poquitos meses atrás, dejaron en claro y de manera ya más categórica que rechazaban este plan, aun cuando AES tiene aprobado. También me llamó la atención un proyecto ahí mismo ¿Ya? de energías renovables.
ahí en el mismo territorio. Eso ya está aprobado por la RCA. Tiene la RCA. Bueno, este es bastante más grande en todo caso. El tema es que con el bloqueo de 1 millón de hectáreas, como se solicita, zona adicional de exclusión, que equivale a 50 kilómetros, que es lo que está pidiendo eso, tendrían que salir del CEA proyectos por 18.000 millones de dólares de otras compañías. Hay proyectos aquí de Enel, de Engie, hay un proyecto de transición de Colbún. Entonces, si es que hay un proyecto de exclusión más amplio, quedarían fuera varios de estos proyectos que están en proceso. Y además se impactarían cerca de 2.000 millones de dólares anuales en la renta de los terrenos. Se fijan ustedes que aquí el Estado tiene que arrendar estos terrenos. Por lo tanto, si se deja de arrendar estas tierras a la industria, bueno, se dejaría de percibir también esos recursos fiscales, lo que hace de esto una decisión bien compleja. Mira, es de esperar que la evaluación de impacto ambiental se haga de la manera más rigurosa. Eso es lo que uno esperaría, sobre todo pensando en otros procesos de tramitación que están haya posibilidad, enfrentando o que haya otro tipo de posibilidad. Si nadie dice que la compañía no haya hecho bien la pega. Sí, o sea, yo creo que ni siquiera la gente del observatorio dice eso. Nadie los acusa de eso. Están haciendo su pega, su trabajo, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma ambiental. El problema es que el efecto que va a provocar es inevitable. Es que bueno, ahí hay es irrecuperable. Pero es que ahí hay toda una batalla, Iván. Entonces, ¿qué? Esa es una batalla. ¿Que hay gente que pone en duda? Pero por supuesto, la empresa dice que no se va a afectar porque el proyecto es enorme y lo que realmente va a generar la luz es una franja muy pequeña respecto al proyecto general. Es que si no hubiesen presentado el proyecto. Si piensan que va a afectar para nada, sería un sinsentido. Es curioso. Es curioso porque los científicos lo que han conseguido es un consenso más o menos amplio respecto de, con demostraciones que va a tener efecto. Científica de que va a tener efecto. Si el punto es si la evaluación ambiental contempla esto. Porque a lo mejor es el tipo de cosas que la evaluación de impacto ambiental... Porque claro, porque no es lo habitual que haya un observatorio al lado. Y además hay una norma que dice cuál es la cantidad de luz que tú puedes generar. Y esa norma se supone que la compañía también la está respetando. Es complicado el claro, tema. Pero la norma no está pensando en un proyecto que está al lado de un observatorio. Claro, sí, un proyecto de gran magnitud. La norma es como para el estado general, más o menos, para que los cielos no se contaminen, sobre todo en el área del norte. Pero es difícil el tema porque son, en principio, dos cosas buenas. Un proyecto, si está bien hecho, claro, produce crecimiento, qué sé yo, y un proyecto que Chile es destacado en el mundo por el desarrollo astronómico que ha tenido. Y por eso todos han querido venir a instalarse acá. Hay dos miradas. Por supuesto que si es que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental realmente comprueba que hay una afectación, bueno, el proyecto no podría hacerse allí. Pero yo creo que eso también se tiene que esperar. Por eso digo que este proyecto tiene mucha presión. Antes de. Ese es el tema. Buen debate. Es un debate muy interesante. Vamos a ver en qué termina. Vamos a ver en qué termina esto. Oye, Danilo Herrera, que sabe este tipo de cosas. ¿Sabe de astronomía, dices tú? A propósito del proyecto de acuerdo de 40 senadores, fue unánime. Los otros 10 senadores no estaban en la sesión. O sea, en el tema, claro. O sea, si vamos a andar con cosas, con el Senado completo en contra, la tenéis bien cuesta arriba, digamos. La norma, me dicen fuentes de Mundo Eléctrico, es específica para zonas astronómicas. Ya. Ya, pero yo entiendo que es para zonas astronómicas, precisamente es para proteger eso, pero es como tan específica para un proyecto que está al lado de un... Lo que está pegado al observatorio. Uno no está a favor de ni un proyecto en específico, pero sí encuentro que es muy importante que la institucionalidad funcione. Y en ese sentido creo que todas estas presiones previas ponen ahí un elemento disuasivo al menos. Ya, vamos rápidamente. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes? Oye, como me quedé preocupada de que ahora empiecen a llegar con megáfono, les voy a contar que la Universidad de Chile y la Universidad Católica, tenemos que hablar de Chile, esta alianza que han tenido, ahora tiene un nuevo proyecto. Lanzaron la Escuela de Liderazgo Democrático Más para Chile con el objetivo de convocar a líderes de distintos sectores sociales y políticos para prepararlos para asumir candidatura u otros roles. Hay 100 becas para su primer programa. Este es un programa como bien probado, que están trayendo de otras partes, y todos los interesados de todas las comunas y regiones del país pueden tener más información en másparachile.cl. Másparachile.cl. Sí. Paula Comandari, ¿atentos a? Muy atentos a la promulgación de la reforma de pensión a las 12:30, que va a ser con el presidente Gabriel Boric, pero también junto a Michelle Bachelet,
y a la ministra Jara. De nuevo. Así que ahí coinciden. también hay un guiño Un que algo. tenemos que analizar. Con Paula Comandari y con Angélica Bulnes, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y el futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Que tengan un estupendo jueves, buenos días. Buenos Ustedes días. también, muy buenos días. En Mesa